Está la pantalla. ¿Se aprecia en la pantalla la presentación? No. Ya se me perdió. A ver, Brian. Brian Acho. Sí, buenos días, doctor. ¿Qué tal? Muy bien. Una pregunta. ¿Se ve, se ha logrado compartir la presentación? No. Se ve su escritorio, pero la presentación no se ve. La presentación no. Ya. Ya se me perdió la presentación. Voy a volverla a poner, ¿ya? Si no, la pongo de otra forma. Lo voy a subir. ¿Allí aparece? No. Todavía no, doctor. Buen día. Me ha salido otra pantalla. Acá no se ha enredado esto. Voy a cerrar esto. Sí, doctor. Justo estaba compartiendo, pero se veía su pantalla de Teams. Sí, pues, pero yo veía mi diapositiva. Ya, voy a volver, voy a cargarla de otra forma, si no. Microscopía, presentación, BBDX. Bueno, lo cargaré así. Ahora, ¿se ve? Parece que está cargando. ¿Ahí se ve? No sé si mis compañeros ven ¿Aló? algo.
que está cargando Sí. algo. Ya se ve ya. Sí, doctor, ya se ve. Allí se ve, ¿se Sí, ve? ya se ve. Sí se ve. Semiología digestiva. A ver, otra vez. ¿Se ve la presentación? Sí se ve, doctor. Semiología digestiva. Ya, no, sino que ahora no me funcionaba el micro. Ya el parlante se acopló, así que ya cambié de parlante. Bueno, tengan ustedes buenos días. Mil disculpas por estos temas técnicos de internet. Es mejor compartir la pantalla porque me permite usar el puntero. Acá no se ve el puntero, no importa, pues lo hablaré nomás. Ustedes ya rotaron por cardiovascular. ¿Y qué otra rotación han hecho? En general, doctor. Ah, general. Entonces, está más fácil. Ya, muy bien. Si han hecho general, entonces ya saben hacer una historia clínica, ¿cierto? Sí, doctor. Y por lo menos en esta rotación lo que nos toca ver es la parte de a ver, ustedes saben hacer un buen interrogatorio, saben hacer la enfermedad actual, luego de la enfermedad actual, donde generalmente nos referimos al episodio que trae al paciente a la consulta, porque hay un tema que a veces en la historia confunden el episodio que trae al paciente a la consulta, el motivo de la consulta con la enfermedad. Me explico. Si yo tengo un paciente que tiene 30 años de edad y es asmático, y él desde niñito fue asmático, y los últimos 3 días está con tos vespertina, sibilancias, dificultad para respirar, y llega un momento en que siente demasiada fatiga, demasiada dificultad, y llega a la consulta de emergencia. ¿Cuánto tiempo de enfermedad tiene este paciente? ¿3 días o 30 años? 30 años. 30 años. ¿Todos están de acuerdo? 30 años, doctor. ¿Alguien que diga que no? Entonces significa que los 15 alumnos están equivocados. Y felizmente que en la medicina no existe democracia, entre comillas. O sea, no es que la mayoría manda, sino manda la evidencia. Si estamos en una junta médica y somos 10 médicos especialistas y 9 dicen que al paciente hay que abrirlo en 4 partes, y uno dice que no, porque eso lo va a matar, y tiene las evidencias, ese uno es el que prácticamente decide la junta médica, no mayoría. O sea, por mayoría, los judíos mataron a Cristo, entre Judas y entre Barrabás y Cristo
soltaron a Barrabás y todas esas cosas, ¿no? Es mayoría. Aquí no se trata de mayorías, se trata de evidencia. La medicina está basada en evidencia. Y en su libro debe estar claro eso. Pero como hay libros en donde no está claro, yo quiero explicárselos bien. Si usted es este paciente que tiene 30 años de asmático y viene ahora por una crisis asmática, vino por crisis asmática de 3 días de evolución. Porque o si no, yo debo hacer la historia de los 30 años de enfermedad. Y voy a hacer entonces un libro de este señor, un libro biográfico de qué ha ido pasando durante los 30 años. Eso no es. Se trata del episodio actual. Hubo un momento en que tuvimos una epidemia, una pandemia ya se hizo de H1N1, no sé si se acuerdan, ustedes ya la han sufrido, una epidemia de una influenza bastante problemática. Estos señores con H1N1 iban, por decir, el paciente iba a la posta médica porque estaba estornudando. Resfriado común, le daban un antihistamínico, un paracetamol, se iba a su casa. A los 3 días iba a un hospital general porque sentía tos, flema y fatiga y fiebre. Le dan un antibiótico, un fluidificante y se va a su casa. 3 días más llega a la emergencia de un hospital por dificultad respiratoria, disnea, sibilancias, flema, disminución en la saturación de oxígeno, neumonía bilateral producida por este virus. Este paciente, fíjense que un solo episodio ha generado 3 consultas diferentes, con diferente aproximación, y es un solo episodio de enfermedad. Entonces, debemos cuidar mucho eso, que el paciente viene por un episodio y no por una enfermedad, digamos, que puede ser crónica y que puede estar en sus antecedentes, pero viene por ese episodio que lo lleva a la consulta. La otra cosa que hay que tener clara es que no todos los pacientes que vienen a la consulta están enfermos. Vienen los sanos para mantenerse sanos. Vienen los sanos para hacerse un chequeo preventivo. Entonces, hay algunos que no van a tener enfermedad. Pero sí tienen un motivo de consulta. Otros que están sanos, pero no les gusta su nariz. O no les gusta alguna parte de su cuerpo que quieren arreglarla. Una parte que la tienen muy grande, otra parte que la tienen muy pequeña, o no le gustan sus orejas, no le gustan sus arrugas, etc. Son sanos, pero quieren embellecerse. Entonces, el motivo de la consulta es la cirugía nasal, la cirugía ocular, quieren modificar sus cejas, no sé. Y también son motivos de consulta. Entonces, no debemos tener esta diferenciación. La otra cosa que debe estar clara es que el paciente tiene una forma de inicio de la enfermedad que puede ser brusca o insidiosa. Y cuando es inicio brusco, por decir, un COVID, ¿cómo es su forma de inicio? ¿Insidioso o brusco? ¿Qué dice, delegada? Insidioso, doctor.
insidioso, ¿no es cierto? Las enfermedades que tienen inicio brusco, yo puedo saber a qué hora comienza la enfermedad. A qué hora, qué día, cuándo comenzó la enfermedad, ¿no? O sea, por decir, un accidente cerebrovascular hemorrágico. El individuo estaba, y como sucedió con un compañero, estábamos jugando fútbol, se para en medio de la cancha y dice, me duele la cabeza. Y todos se acercan a él y se desvanece. Entonces, este señor era un día sábado y a las 12 del día hizo una cefalea intensa y luego hizo un desvanecimiento, hemorragia intracerebral, por un aneurisma roto durante el partido de fútbol. Entonces, yo sé, este señor, a qué hora comenzó su enfermedad. Es un inicio brusco. Una tifoidea no se inicia de forma brusca. Un resfriado no se inicia de manera brusca. Un COVID no se inicia de manera brusca. Van apareciendo síntomas y se van agregando, etc. Un paciente con otra enfermedad, por ejemplo, importante, puede, o de inicio brusco, por decir, todos los accidentes. Una persona que estaba caminando por la calle tranquilamente y una bala perdida le cayó a las 11 de la mañana y se desplomó. Entonces, inicio 11 de la mañana tal día. Entonces, debemos tener ese cuidado para definir si la enfermedad tiene un inicio insidioso o brusco. El curso de la enfermedad también hay que describirlo bien. Si la enfermedad tiene un curso progresivo, un curso regresivo o indecreciendo, un curso ondulante, un curso estacionario, ¿qué tipo de curso tiene la enfermedad? Y me estoy refiriendo otra vez al episodio, que lo trae a la consulta. Y tiene signos y síntomas principales que saben tomarlos, ¿no es cierto? Y que no son, pues, muchos, ¿no? Si son 20 síntomas principales, entonces nada es principal. Entonces, no deberían de ser más de 5, ¿no? Generalmente. Y en el relato cronológico hacen un relato ordenado de esta enfermedad, describiendo toda la semiología de cada signo o síntoma. Luego de eso tienen ustedes, ¿qué sigue? Las funciones biológicas, ¿cierto? Las funciones biológicas tienen que describirlas claramente. No palabreo, no flechitas. A veces ponen una flechita hacia arriba, una flechita hacia abajo, una N, o no sé todavía qué significa, que le suena bonito, pero que no sirve para nada. Conservado. Ya es, los que han leído historias de los hospitales van a encontrar un montón de conservados. Y un montón de siglas que no sirven para nada y que enredan la historia. Tampoco nada de siglas. ¿Correcto? Luego de esto vienen las funciones biológicas, entonces, como decía, luego de las funciones biológicas, la revisión anamnésica por aparatos y sistemas, que ustedes saben hacerlo, ¿no es cierto? ¿Hay alguien que tenga dudas? Por lo menos mi grupo tiene que hacer revisión anamnésica por aparatos y sistemas, o si no, su historia está jalada. Luego, sus antecedentes y luego el examen físico. El examen físico comienza con la ectoscopía, sigue con las funciones vitales, todo el examen general que han hecho en semiología y luego el examen regional que han hecho ya una rotación por cardiovascular y ahora por digestivo. Si no hay preguntas sobre la elaboración de una historia, porque ya dominan ese tema, vamos a pasar al examen regional en abdomen. El examen regional en abdomen, acá es
no he podido poner la otra diapositiva, esta tiene un error. Pero es un error que está en todos los libros, en muchos libros, ¿no? Habitualmente, ustedes les enseñamos en semiología que deben de hacer inspección, palpación, percusión y auscultación. En abdomen hacemos inspección y de la inspección nos vamos a la auscultación, de la auscultación a la percusión y de la percusión a la palpación. Entonces, ¿por qué es diferente? Porque cuando tocamos el abdomen aumentan los ruidos hidroaéreos, entonces la auscultación debe hacerse luego de la inspección. ¿Y por qué debemos hacer primero la percusión? Porque podemos delimitar algunas áreas donde haya alguna masa, alguna alteración en la percusión, y además podemos medir tamaño de órganos por percusión. Y luego de eso, que ya medimos el tamaño, podemos palparlo y definir si hay crecimiento de vísceras o no. El examen anal, rectal y el tacto rectal, que es un tema mucho más especializado, y bueno, todo paciente es examinado en decúbito dorsal en lo posible, con el abdomen descubierto, con una luz natural si fuera posible, sino con una buena iluminación. Trazamos una línea en el centro del abdomen, una línea vertical que pasa por el ombligo, y dividimos el abdomen en dos mitades, la mitad derecha y la mitad izquierda. Si las dos mitades son iguales, el abdomen es simétrico. Nos interesa saber si hay simetría. Y si no hay simetría, definir por qué no hay simetría. No hay simetría porque hay un abombamiento, hay una depresión, hay un bulto, etc. También podemos ver el hemiabdomen superior comparado con el hemiabdomen inferior. A veces hay abultamiento en el abdomen superior y depresión en el inferior o al revés. Nos interesa ver la cicatriz umbilical, si está céntrica, si está deprimida, si es excéntrica, si está evertido el ombligo, como sucede en los fenómenos herniarios, etc. En la inspección misma puede ser estática y dinámica. Desde el punto de vista estático, observamos si hay latidos anormales, como sucede pues, en un aneurisma de aorta, en algunas alteraciones cardíacas, también hay latido epigástrico o latidos en mesogastrio, etc. Nos interesa ver si el abdomen se moviliza o no se moviliza con la respiración. Si es un abdomen en los niños, la respiración es bastante abdominal. En el hombre y en la mujer también es diferente, más marcado en el hombre que en la mujer. Pero si el abdomen no se moviliza con la respiración y está detenido, totalmente paralizado, es un abdomen en tabla que se relaciona con una peritonitis. Me interesa ver en el abdomen si hay cicatrices, si hay manchas, si hay, donde hay una cicatriz puede aparecer una eventración. Me interesa saber si hay manchas negras o azuladas, como se produce en un melanoma, con bordes circinados, manchas pequeñitas, rojas, que son los neurorubíes,
o manchas, café con leche, como sucede en la neurofibromatosis, y le llaman manchas café olé, manchas café con leche. Estas manchas parduzcas se relacionan con esta enfermedad de von Recklinghausen. Manchas decoloradas, que pueden hipopigmentaciones, que se pueden relacionar con un PIAN o con un vitíligo, etc. Entonces, todas las manchas, o hematomas, ¿no? Por trastornos en la coagulación, hematomas periumbilicales, hematomas en flancos, etc. Debemos entonces hacer una aproximación sistemática de toda esta inspección del abdomen. Y la distribución del vello pubiano en el hombre es romboidal, en la mujer es un triángulo invertido, y este se altera en algunas enfermedades donde se alteren hormonas, como en las enfermedades tiroideas, en las enfermedades hepáticas, y de manera dinámica debemos observar el abdomen haciendo pujar al paciente, la maniobra de Valsalva, que ya la conocen, y si aparece un bulto cuando el paciente puja, a eso se llama fenómeno herniario. No es hernia todavía, hernia es un diagnóstico. Y si aparece ese fenómeno, digamos, cuando el individuo hace una maniobra de Valsalva, aparece un bulto en una zona de cicatriz quirúrgica, nos hace pensar en una eventración, en la salida de contenido abdominal a través de una pared que tiene solución de continuidad adquirida, realizada por una cirugía. Y el otro dato que podemos sacar de una inspección dinámica es pedirle al paciente que trate de sentarse, sobre todo trate de levantar la cabeza, y eso puede ser suficiente para que se revele si hay diastasis de rectos del abdomen. Los rectos anteriores del abdomen, ustedes saben que están unidos al centro por una fascia, ¿no? Cuando esa fascia está muy separada, se produce la diastasis de rectos. Delegada, deje su micro prendido para que me informe si todo va bien, ¿ya? Entonces, en el abdomen vamos a observar las características del abdomen, la distribución de la grasa, la presencia o no de estrías, los órganos intraabdominales tienen una proyección en el abdomen, y el abdomen podemos dividirlo de manera topográfica en 9 regiones, sabiendo ustedes que hay poniendo una línea vertical, en la línea medio clavicular, borde externo de los rectos, y unas líneas horizontales debajo de la 10ª costilla y sobre la espina ilíaca anterosuperior. Y eso genera los hipocondrios derecho e izquierdo, epigastrio, flanco derecho e izquierdo, mesogastrio, y fosa ilíaca derecha e izquierda, y el hipogastrio, ambos flancos, mesogastrio, etc. Eso también ya se lo deben saber de memoria, y igual esto lo utilizamos para referirnos en imagenología a los hallazgos radiológicos o tomográficos o de resonancia magnética, etc. Entonces, a la inspección debemos ver qué características tiene ese abdomen, qué perfil tiene ese abdomen, si es una S itálica, si es un abdomen excavado,
si es un abdomen protruido, si es un abdomen flácido que cae hacia adelante cuando la persona se para, que es un abdomen que se llama en delantal, o es un abdomen que cae flácido hacia los lados, personas obesas que han perdido peso y el abdomen cae hacia los costados y se le describe como abdomen en batraciano, ¿no? Abdómenes globulosos, en tumoraciones, en ascitis, etc. Como les decía, la simetría es fundamental. La movilidad respiratoria, más marcada en varones, más marcada todavía en niños. Y si no hay movimiento respiratorio, hay la evidencia de alguna alteración peritoneal. Observamos si hay latidos anormales, nebus, cicatrices, estrías, tumoraciones, hernias, eventración. Y vemos la circulación venosa. La circulación venosa puede ser visible como un dato normal o puede ser circulación colateral. Si fuera solo circulación visible, eso es normal, porque las venas en una persona blanca se ven fácilmente. Pero si son venas dilatadas y tortuosas, a eso se llama circulación colateral. Cuando esta se da a nivel periumbilical, a nivel periumbilical, eso es una circulación tipo porta, generalmente por hipertensión portal, y cuando es en los flancos es una circulación tipo cava. También podemos encontrar equimosis periumbilical, que es el signo de Cullen, en el caso de pancreatitis, o en flancos, signo de Gray-Turner, la distribución del vello pubiano, signo de Gray-Turner, abdomen un poco, son abdómenes simétricos, ¿no? Pero con grasa abdominal en la zona de mesogastrio. Acá ya vemos cierta prominencia del hemiabdomen inferior y en el ombligo, miren, que tiene una zona protruida. A eso algunos le llaman prehernia umbilical. Habría que evaluar aquí si es que hay un nódulo de grasa, o en realidad hay un pequeño saquito herniario o algo por el estilo. Acá observamos, si siguen la zona del borde de los dedos, venas dilatadas y tortuosas por circulación colateral. De aquí debería seguir la percusión. Vamos a ver la palpación. La palpación, se hace una palpación superficial de la pared abdominal y una palpación profunda. La palpación superficial, vemos cuán blando es el abdomen. Lo podemos hacer de manera manual o bimanual. Observamos la temperatura, la elasticidad de la piel, la característica de la pared abdominal, si hay aumento de la tensión o no hay aumento de la tensión abdominal, cómo está distribuida la grasa subcutánea, etc. Podemos hacerlo por cuadrantes, siguiendo las agujas del reloj, pero eso sí, si el paciente tuviera dolor, van a examinar primero la zona que no duele y al final la zona que genera dolor. La palpación profunda, van a palpar las vísceras abdominales y van a definir en estas vísceras su tamaño, su movilidad,
con la respiración, su consistencia, si hay dolor o no hay dolor, si hay desplazamiento, tosis, y también vamos a observar si hay tumoraciones o masas. También vamos a palpar, en la palpación profunda, puntos dolorosos. Vamos a evidenciar el signo de rebote o de Bloomberg en la fosa ilíaca derecha, deprimimos y soltamos, y al soltar se debe producir dolor como signo de una reacción peritoneal. O el signo de Murphy, que nos indica una vesícula inflamada, una colecistitis, o el signo de McBurney, en donde nos indica un problema apendicular, pero hay muchos puntos apendiculares que vale la pena que los revisen. En la historia no es para que me pongan puntos dolorosos negativos, no, sino que me pongan qué puntos dolorosos examinaron y cuáles fueron positivos o negativos. Porque solo para apéndice tienen pues unos 10 entre puntos y maniobras, tienen por lo menos 15 para evaluar. Entonces, si solo conocen uno, pongan el que conocen, ¿sí? Pero no hagan inventos diciendo que no hay ningún punto doloroso apendicular, ¿no? Tienen el punto de McBurney, que es entre una línea que se traza entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior, lo divide en 3, y entre el tercio medio y el tercio externo ese es el punto de McBurney. Pero también tiene el punto de Morris, que está entre ese tercio medio y el tercio interno. Y tiene el punto de Lange, que puede ser entre una línea bilíaca y la parte en 3, y entre el borde medio y el borde derecho, esa unión es el punto de Lange. Y ahí ya tenemos todo un triángulo apendicular. Pero también tiene signo de Maquet-Saclay, el signo del psoas, el signo de Robson, el signo de la maniobra de San Martino, etc. Hay un montón de maniobras para el apéndice. También tiene los puntos renoureterales, los puntos pancreáticos, etc. Y también podemos hacer maniobras como el bazuqueo gástrico, la maniobra para ver el signo del oleaje, en donde hacen con una mano, golpean el abdomen, percuten con un dedo, y con la otra palpan la onda líquida producida por la citis. Podemos ver signos si es que hay defensa muscular, si es que hay contractura de abdomen de tipo peritoneal. Debemos palpar los vasos, palpar la aorta, palpar hernias, eventraciones, y si hay masas, también debemos palparlas. Una palpación bimanual. Podemos palpar bimanual de esta forma. También en un abdomen muy tenso podemos poner una mano sobre la otra, y eso nos da un poco más de fuerza para palpar el abdomen. La percusión, que deben conocerla bien, con la técnica dígito-digital, eso sí ya lo saben, deben percutir cuadrante por cuadrante y verificar si la sonoridad es normal. La hipersonoridad le llamamos timpánico. La sonoridad disminuida indica la matidez. Cuando hablamos de submatidez, cuando una matidez media dudosa, que se da cuando, por ejemplo, movilizamos, cuando hagan percusión de hígado, y recién está comenzando el hígado, si percuten ahí va a sonar submat.
si le dicen al paciente que haga una inspiración profunda, el hígado desciende y se convierte en sonoro. Entonces, eso es algo importante a tener en cuenta. Matidez la encontramos en las zonas sólidas, en los tumores sólidos y en el líquido. Y matidez desplazable significa citis hasta que no se demuestre lo contrario. En la auscultación debemos evaluar los ruidos hidroaéreos y que pueden estar normales, aumentados o disminuidos. Si nosotros ponemos el estetoscopio y no hay ruidos, durante un minuto, a eso le llamamos silencio abdominal. Pero si hay silencio abdominal, entonces podemos hacer un rascado en la pared abdominal para, a través de ese rascado, verificar. Luego, de ese rascado, volvemos a poner el estetoscopio. Si aparecen ruidos, esos son ruidos estimulados. Y es el motivo por el cual la auscultación se hace antes de palpar, porque aumenta la cantidad de ruidos hidroaéreos. Esto en cuanto a la frecuencia. Y en cuanto a la frecuencia, es mejor que cuenten cuántos ruidos hay en un minuto y lo anoten. Como les decía, pueden estar aumentados, disminuidos o abolidos y normales. La intensidad de los ruidos hidroaéreos también puede estar aumentada, normal o disminuida. Si está normal, yo pongo el estetoscopio y los escucho rápidamente. Si yo necesito que el individuo esté, que todos estén calladitos, que nadie, y concentrarme demasiado para escuchar los ruidos, que están disminuidos de intensidad. Y si yo escucho los ruidos hidroaéreos de mi compañero a la 1 de la tarde, que está con hambre, sin estetoscopio, escucho sus ruidos intestinales, esos ruidos están aumentados, ¿no? También debemos explorar los hipocondrios en busca de frote. Cuando hay perihepatitis, perisplenitis, pueden haber frotes. Y debemos ocultar los vasos intestinales en busca de soplos que traducen turbulencia a nivel de estos vasos, de la aorta o de la ilíaca, y tienen una traducción fisiopatológica de importancia, ¿no? En cuanto al hígado, cuando hagan la palpación, recuerden que tienen que palpar el reborde hepático y definir si es romo o filudo. Normalmente suele ser filudo. Los romos son anormales. El span hepático, o sea, la altura hepática, que la determino por percusión, y debo palpar, aprender unas 3 técnicas de palpación: la técnica de Mathieu o del enganche, la de chofar o bimanual y la de Glenner. En vaso, acá está mal, esto ya lo corregimos, pero el vaso normalmente no se palpa, sí se percute. El ni está mal ahí. No se palpa, sí se percute. Cuando es percutible más allá de la línea medio clavicular izquierda, medio axilar izquierda, entre el 9º y 11º espacio intercostal, eso es patológico y indicaría crecimiento.
Y es palpable pues cuando ha crecido el vaso 2 o 3 veces sobre su tamaño normal. Debe palparse también en decúbito lateral derecho, en decúbito dorsal. Yo había puesto otra presentación. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Doctor, una pregunta con respecto Sí. a, leí que decía matidez desplazada. O sea, el sonido se... ¿No? ¿Qué Sí, le podría escucho. decir respecto de la palabra desplazada? No logro entender bien en ese sentido. En la cita. Ya, no es lo que le decía, no es matidez desplazada, sino matidez desplazable. Ya, la matidez desplazable lo que indica es la presencia de líquido en el abdomen. Y cuando hay líquido en el abdomen, usted puede percutir, digamos, sonoridad en la zona central del abdomen y en los flancos puede encontrar matidez. Como hay matidez en ambos flancos, usted pone al paciente en decúbito lateral y vuelve a percutir. Si al percutir deja de ser mate y se convierte en sonoro, me está indicando que el líquido que estaba dando el mate ha pasado hacia la zona más baja del abdomen y se ha desplazado. Si lo volteo hacia el otro lado al paciente, el líquido se va también hacia el otro lado. Y a eso es que llamamos matidez desplazable. Ok, doctor, muchas gracias. ¿Otra pregunta? Quería mostrarles también la diastasis de rectos, porque muchas veces no la exploramos. Hay pacientes que de pie presentan, se ve la presentación, ¿no? Sí, Sí, doctor. Sí, se ve. diastasis. Ya. Que tienen una protrusión en la línea media abdominal. Esta protrusión producida por que esta unión entre los rectos anteriores está muy distanciada y la banda aponeurótica central está muy debilitada. Y a eso se llama diastasis de rectos. Y puede suceder puede suceder una diastasis por completo, puede suceder una diastasis supraumbilical y puede suceder una diastasis infraumbilical. Acá en un niño
Otra pregunta. Cuando encuentren una masa en un paciente, la masa la debemos observar desde la infección y tratar de ver en dónde se ubica la masa. En qué cuadrante, en qué flanco, en cuál de los 9 cuadrantes, etc. ¿Qué tamaño tiene la masa? Y mirar si la masa tiene latido o no tiene latido. Mirar, observar si la masa se moviliza o no se moviliza con la respiración. Observar si la masa desaparece cuando la persona contractura el abdomen. Si la persona va a sentarse y contractura los músculos abdominales y la masa se desaparece, entonces, momentito, está por debajo de los músculos, por debajo de la pared. O esta masa protruye cuando el individuo hace esfuerzo, entonces la pared abdominal está con algún defecto que genera eso. Además, me interesa, cada vez que hay una masa, ya la visualicé a la infección, a la percusión, ¿qué hay en la masa? ¿Es mate? O sea, es una masa sólida. ¿Es sonora? ¿Tiene gas? ¿Tiene líquido? ¿O es una masa que tiene, además, aire o aire y gas? ¿O es una masa que a la percusión genera dolor? Cada vez que hay una masa me interesa saber si la masa tiene, por ejemplo, a la hora que la palpo, si es dolorosa, no es dolorosa. Si es una masa dura, pétrea, o blanda, o remitente. Si es una o varias masas, yo aprieto una masa y se infla la otra. Y están unidas estas masas. Si tiene un orificio fistuloso. Si la masa está adherida a los planos profundos o está adherida a los planos superficiales. ¿No? Y, por último, auscultar también, y la masa también tiene que estar auscultada para ver si hay ruidos o si hay soplos. Que no es que sea un aneurisma y, a un momentito, desde que le puse el estetoscopio y hay un soplo, mucho cuidadito para la hora de tocar esa masa, si es un aneurisma que podría complicarse o romperse con una maniobra mal hecha a la hora del examen. ¿Preguntas? Miren, si a ver. Si la delegada puede colgar un video que tiene una aproximación buena, no es mío, es de YouTube, ayudaría bastante en cómo deben de hacer el examen de abdomen. Doctor, si usted tiene un video, ¿me puede pasar por la conversación del chat? O si no, usted mismo podría proyectarlo, pero puede pasarme el link por el chat de la reunión. No. Y ya lo podemos. ¿Cómo están una pregunta, Dígame. ¿cómo están de tiempo? ¿Cómo están de tiempo? Me parece que sí tenemos por ahora tiempo, sí tenemos tiempo. ¿O alguno de ustedes, chicos, tiene algún inconveniente? Ya, yo se lo pasé a su WhatsApp. Si usted porque convendría que usted lo proyecte y yo, si quieren, lo voy explicando.
Ok, doctor. para unificar criterios. Ya se lo pasé a su WhatsApp. ¿Lo pongo con volumen o usted va a relatar? Póngalo nomás con volumen, no hay problema. Y yo les aclaro cualquier duda. Por ejemplo, en el video van a decir que el abdomen normalmente es timpánico y no, eso está mal. Es timpánico como algo anormal. Avísenme si se escucha, por favor. Todo examen físico de abdomen comienza con la inspección. Le sigue la auscultación, percusión y palpación. Sin embargo, en todos estos momentos tenemos que saber ubicar a los órganos. Para esto, dividimos en 9 cuadrantes del abdomen. Trazamos 2 líneas verticales por el medio de la clavícula y 2 líneas horizontales, una por el reborde costal y otra en la espina ilíaca superior. Así, los cuadrantes son 3 en la línea media, epigastrio, mesogastrio e hipogastrio, y 3 a cada lado, hipocondrio derecho e izquierdo, flancos y fosas ilíacas derecha e izquierda. Dentro de la inspección, por un lado, tenemos a la dinámica y por otro, la estática. En esta última nos enfocamos en la forma, dimensión y características del abdomen, mientras que en la inspección dinámica nos interesa la relación del abdomen con la respiración y los esfuerzos. La forma del abdomen es una de las primeras características que observamos. Aunque en este caso el abdomen sea plano, sepan que hay otras formas posibles, por ejemplo, globoso o excavado. Si bien sabemos que los órganos no se distribuyen de igual manera en ambos lados, a simple vista el abdomen debe ser simétrico. Otro aspecto a tener en cuenta es la distribución del vello. En la mujer es triangular, con la base hacia superior, pero en el hombre es rómbico. Al centro del abdomen tenemos la línea alba y el ombligo. El ombligo en este caso es invertido, pero en ciertas patologías puede evertirse. Además, prestar atención a la presencia de cicatrices en la línea mediana o paramediana, sean horizontales o verticales. Cualquier incisión en el abdomen puede dar lugar a eventraciones. Si encontramos alguna tumoración, al hacer una flexión activa asistida con el paciente, tensionamos la pared y podemos poner en evidencia si se trata de hernias o eventraciones. En ambas la tumoración protruye. En cambio, si la tumoración es de la cavidad, al hacer esta maniobra, la tumoración disminuye o se reduce. Por último, es muy importante observar el latido aórtico, sobre todo en personas mayores. A diferencia del examen de otros aparatos y sistemas, en abdomen pasamos al momento de la auscultación, ya que si hiciéramos la palpación probablemente aumentaríamos los ruidos hidroaéreos. No hace falta que auscultemos las 9 regiones, porque los ruidos se transmiten. Apoyamos el estetoscopio sobre una o 2 regiones del abdomen y buscamos ajustar los ruidos hidroaéreos, que se producen por el movimiento del contenido de las asas con el peristáltico. Normalmente hay entre 5 y 30 ruidos hidroaéreos por minuto. Por ejemplo, nos podemos encontrar con ruidos hidroaéreos aumentados en cualquier proceso inflamatorio del intestino, o siempre que exista una gran obstrucción al tránsito intestinal, generando un híleo dinámico. En cambio, podemos encontrar ruidos hidroaéreos disminuidos en el híleo adinámico. La percusión del abdomen se realiza con un dedo que apoya, el plexímetro, y 1 o 2 dedos que golpean y son los percutores. Vamos a comenzar por debajo del apéndice sifoides y avanzamos de manera lineal
Volvemos al apéndice sifoides y partimos en otra dirección. De esta manera, realizamos una percusión radiada, que parte siempre desde el apéndice sifoides como si fueran los rayos de un sol. El ruido típicamente va a ser timpánico donde haya interfaz aire-líquido. A diferencia de otros ruidos, es largo y agudo. El espacio de Trog lo encontramos en el hipocondrio izquierdo. Está delimitado hacia adentro por la línea paraesternal izquierda, que se corresponde con el lóbulo izquierdo del hígado. Hacia arriba, el límite es el quinto espacio intercostal. Hacia afuera, llega hasta la línea axilar anterior, que se corresponde con el vaso. Finalmente, abajo lo delimita el reborde costal. El espacio es timpánico porque el contenido es el estómago, un gran órgano hueco. En enfermedades que ocupen este espacio, la percusión puede variar. Por ejemplo, en derrames pleurales izquierdos masivos se puede tornar mate. El tamaño del hígado lo podemos estimar con la percusión del borde superior y la palpación del borde inferior. La longitud suele ser de unos 10 a 12 centímetros. De igual manera, la percusión es importante, ya que el hígado puede estar descendido por la distensión del ligamento falciforme, dando el hígado en báscula. O por enfermedades pulmonares como el enfisema, en donde el pulmón va a tener mayor volumen residual, su tamaño va a aumentar y va a empujar el diafragma hacia abajo, y con este, el hígado. Para percutir el borde superior, tomamos como referencia el ángulo de Lewis del esternón, que se corresponde con el segundo espacio intercostal. Empezamos a percutir el pulmón hacia abajo sobre la línea medioclavicular. Vamos a escuchar sonoridad. Acá encontramos un matidez. Se da por la superposición del parénquima pulmonar con la matidez hepática. Si el paciente respira hondo y mantiene el aire, vemos que pasa a ser sonoro nuevamente. Seguimos percutiendo y encontramos la matidez hepática. Para poder percutir el vaso, le pedimos al paciente que se ponga de costado en decúbito lateral derecho, cruzando la pierna y el brazo izquierdo hacia el lado opuesto. La percusión sigue la línea medioaxilar. Comenzamos bien arriba y escuchamos la sonoridad pulmonar. Acá encontramos la matidez, entre el 9º y 10º espacio intercostal. 9º, 10º y 11º espacio intercostal. Una vez delimitado en longitud, nos vamos hacia la línea axilar anterior para delimitar su anchura. Si hay esplenomegalia, la matidez del vaso se desplaza hacia la línea medial y hacia inferior. La palpación del abdomen comienza con una palpación general. Le preguntamos al paciente si tiene dolor en alguna zona. Si es así, empezamos por la zona contraria porque va a ejercer defensa y esto me va a dificultar el examen. Hacemos una palpación monomanual, recorriendo los 9 cuadrantes que describimos antes. En la palpación hacemos maniobras de tanteo, flexionando las yemas de los dedos. Y otra de rastreo. Tanteo y rastreo. Tanteo y rastreo. Tanteo y rastreo. Normalmente el abdomen es blando, depresible e indoloro. Después hacemos una palpación más profunda, que se puede hacer mono o bimanual. Recuerden que la palpación bimanual ayuda a ganar profundidad. En esta palpación buscamos la presencia de dolor o de tumoraciones.
Una vez realizada la palpación general, hacemos la palpación específica de cada órgano. Para la palpación del hígado vamos a comenzar desde la fosa ilíaca derecha, ascendiendo por la línea hemiclavicular. Es un órgano que tiene movilidad respiratoria. Va a descender durante la inspiración y va a ascender en expiración. Hay varias maniobras para palpar el hígado. En la maniobra de la mano en cuchara, se flexionan las articulaciones metacarpofalángicas y las interfalángicas levemente, y se palpa con el borde cubital. Es importante palpar con la parte de los dedos y no con la palma, ya que esta región tiene menor sensibilidad. Comienzo a palpar desde fosa ilíaca derecha, siguiendo la relación inspiración-expiración. Cuando el paciente inspira, respira hondo, por favor, yo dejo la mano quieta, intentando enganchar el hígado en el caso de que sea palpable. Cuando el paciente expira, avanzo y profundizo. Y ahí puedo llegar a palpar el borde del hígado y caracterizarlo. Se considera normal encontrarlo hasta 2 centímetros por debajo del reborde costal, aunque también es frecuente no llegar a palparlo. Otra maniobra es la palpación con manos opuestas. Usamos la mano izquierda como punto de apoyo y la derecha es la que palpa. Mano izquierda por debajo de la parrilla costal y el paciente descansa sobre ella. Y la mano derecha, que es la que palpa, asciende de manera vertical siguiendo la línea hemiclavicular y la relación inspiración-expiración. Una tercera maniobra es con manos yuxtapuestas, donde hacemos un entrecruzamiento a nivel de los pulgares, formando una línea con la punta de los dedos. También comenzamos desde la fosa ilíaca derecha y respetando los ciclos de la respiración. Avanzamos en expiración y palpamos en inspiración. A la hora de palpar el vaso, usamos una maniobra bimanual. Tenemos que tener en cuenta que en la esplenomegalia, este órgano se expande en sentido diagonal hacia la región umbilical y hacia anterior. Justamente por eso, hacemos una palpación suave y superficial, ya que es un órgano friable y lo podemos dañar. Y comenzamos desde la fosa ilíaca derecha para encontrar su polo inferior. La mano izquierda sirve como punto de apoyo. La colocamos por debajo de la parrilla costal y utilizamos la mano derecha para palpar. Lo vamos a hacer siempre desde fosa ilíaca derecha hacia el hipocondrio izquierdo, siguiendo la misma relación inspiración-expiración que hicimos al palpar el hígado. Cuando expira, avanzo, y cuando inspira, dejo la mano quieta. El vaso normalmente nunca se palpa. Si lo palpamos es porque hay esplenomegalia. El colon sigmoideo lo palpamos con manos yuxtapuestas, en fosa ilíaca izquierda. Colocamos los dedos de punta y palpamos con los pulpejos, realizando este movimiento. Si lo palpamos, vamos a sentir como una soga que rueda por debajo de los dedos. Esta palpación puede ser dolorosa dependiendo de la persona, y hay más chance de encontrarla si está llena de materia fecal. La palpación de la aorta se realiza a nivel del epigastrio y un poco hacia la izquierda. En las personas delgadas podemos palpar con los dedos de punta. Y en caso de no poder, utilizamos las dos manos para lograr mayor profundidad a la palpación. Normalmente tenemos que reconocer el latido aórtico. Es importante esta maniobra, porque en aneurismas de la aorta se puede palpar una tumoración que late y expande y nos empuja la mano. De acá en adelante vamos a estudiar ciertas situaciones especiales, como lo es la defensa y contractura abdominal, los puntos dolorosos abdominales y las maniobras para reconocer ascitis. La defensa es una contracción voluntaria que hace el paciente cuando presenta dolor. Si, por ejemplo, intento palpar esta región en un paciente con apendicitis,
va a contraer la región y la voy a encontrar más dura. En cambio, la contractura es involuntaria. Puede estar localizada en una zona o puede estar generalizada. Si la contractura es muy intensa y generalizada, se denomina abdomen en tabla. Es frecuente encontrarlo en la perforación de vísceras huecas, que generan un neumoperitoneo, como por ejemplo la perforación de una úlcera gastroduodenal. Para nosotros es muy importante, ya que el aire asciende y desplaza al hígado, de esta forma. Para poder identificar si el proceso afecta al peritoneo parietal, podemos mantener presionado unos segundos y rápidamente retiramos la mano. Se dice que es positivo a la descompresión si al paciente le genera dolor. Los puntos dolorosos, justamente, son sitios puntuales donde se ve reflejado el compromiso de un órgano porque duelen al palparlos. Si bien el apéndice puede tener distintas disposiciones, normalmente lo encontramos acá. Si trazamos una línea que va desde el ombligo a la espina ilíaca anterosuperior, la podemos dividir en 3 puntos. En la unión de los 2 tercios internos con el tercio externo, ahí estaría el punto de McBurney. Es positivo en la apendicitis. La vesícula se encuentra cubierta por el hígado y se asoma en la unión del reborde costal con el reborde externo del recto anterior. Por eso, cuando la vesícula está inflamada, este punto es doloroso, el punto de Murphy. En el signo de Murphy, le pedimos al paciente que respire hondo, y al presionar este punto, es tanto el dolor que le corta la respiración. Los uréteres se disponen así. Podemos encontrar acá los puntos ureterales superiores y medios. Los superiores se encuentran a nivel del ombligo, en el borde externo del recto anterior, y presionamos en esta zona. Para los puntos medios seguimos la misma línea, pero a nivel de la espina ilíaca anterosuperior. Generalmente son positivos en el cólico renal. Cuando sospechemos una infección del parénquima renal, tenemos que hacer una puniopercusión. Es un golpe suave y seco con el puño cerrado. También se puede usar una mano de apoyo. En el caso de ser positivo, al hacer el golpe, el paciente da un sobresalto. En el caso de que el paciente presente ascitis, no va a presentar este abdomen plano. Probablemente va a ser globoso y puede haber eversión del ombligo. Empezamos el examen con la percusión radiada. La ascitis va a dar matidez de concavidad superior, de esta forma, a diferencia de cualquier otra masa en hipocondrio, como por ejemplo tumores o un embarazo que dan matidez de convexidad superior. O un globo vesical, que también da matidez de convexidad superior. Podemos observar la matidez desplazable si ponemos al paciente de decúbito lateral izquierdo. Ponete de costado, por favor. Esta zona, que antes era mate, pasa a ser timpánica. Esta otra zona ahora pasa a ser mate. Al poner al paciente en decúbito lateral derecho, el líquido se desplaza. Esto pasa a ser timpánico y la matidez se desplaza hacia abajo.
Para hacer el signo de la onda líquida, coloco el dedo pulgar a nivel de la línea infraumbilical. Hago presión con ese dedo para frenar la onda muscular y apoyo el resto de la mano. Con la otra mano doy un golpe en el flanco contrario. Y si hay ascitis, voy a percibir el choque de la onda en la mano derecha. Todo líquido libre en la cavidad peritoneal tiende a dirigirse a las zonas más declives. En decúbito dorsal, el líquido se acumula en el fondo de saco hepatorrenal. Entonces, en la ascitis, el hígado pareciera estar flotando. Si el paciente, además de ascitis, tiene hepatomegalia, podemos hacer presión sobre el hígado y dejamos la mano quieta. Y en ese caso, el hígado rebota y vuelve hacia la mano, golpeándola. La idea es como si empujamos un cubito de hielo en un vaso de agua, y el cubito rebota y sube. Muy bien. Es un video interesante. Tiene cosas que casi, yo diría, 90% de videos está con ellos. Pero hay algunas cosas que vale la pena recordarles, ¿ya? Que sí, quizá por la experiencia que tengo de más de 40 años en este hospital, que tiene 2.000 camas, atiende 850.000 consultas en un año en consulta externa, hace 40.000 operaciones al año, bueno, nos ha permitido en el camino, desde nuestra formación, conocer algunas cosas que vale la pena compartirlas. O sea, la ocultación es en los 4 cuadrantes, no como dice, en 2 lados suficientes, no. ¿Por qué? Yo tengo pacientes que tienen, por decir, adherencias o una tumoración en el hemiabdomen derecho, y en el hemiabdomen derecho no se escucha nada, y en el izquierdo sí. O tengo pacientes que tienen oclusiones parciales intestinales, y en un lado escucho y en otro lado no escucho, porque en el otro lado hay un conglomerado por un tumor o por adherencias que no les permite al intestino funcionar bien. Para entenderlo, a ver, por ejemplo, cuando un paciente tiene adherencias, antes todas las cirugías eran abiertas y generaban muchas adherencias, y era como una tela de araña adentro del abdomen, en el intestino. Un montón de hilitos de fibras que permitían que a veces entre el intestino se tuerza y se paralice, o luego se volvía a destorcer y el paciente se iba de alta. Y en algunos casos se producían obstrucciones parciales intestinales, y la obstrucción parcial se está moviendo el intestino hasta cierto momento en donde encuentra una obstrucción. Cuando encuentra la obstrucción, genera peristaltismo intenso para vencer la obstrucción. Ese peristaltismo genera un cólico, y junto con el cólico un ruido hidraéreo intenso. A eso se llama signo de lucha. Es más, cuando la pared del abdomen es delgada y no fuerte, yo veo el movimiento del intestino tratando de vencer la obstrucción, que le llaman signos de reptación. ¿Correcto? Entonces, ocultamos todo el abdomen, los 4 cuadrantes, por lo menos. La otra cosa es que habla de timpanismo. Nosotros no hablamos de timpanismo. Nosotros hablamos de sonoridad normal y sonoridad anormal. Normal, pulmón, sonoro, normal.
abdomen, eso le llamo también sonoridad en el abdomen, todo lo que suena así. Si percuto músculo, percutan ustedes su músculo cuádriceps de la pierna y van a ver que eso es mate, carne. ¿Correcto? Sólido. Entonces, el abdomen tiene variaciones entre mate, submate y sonoro. Si yo en el abdomen encuentro timpanismo, es otra cosa. Timpanismo es porque hay gas, aire, adentro del abdomen. Por ejemplo, un paciente que le voy a hacer una cirugía laparoscópica, le ingresamos varios litros de aire, de gas especial, que desciende el abdomen y yo toco y suena pum, suena sonoro. No solo sonoro, digo, suena timpánico. Se perfora una víscera hueca, timpánico. ¿Correcto? Entonces, nosotros en el abdomen hablamos de sonoridad normal o mate, submate y punto. El timpanismo lo reservamos para una víscera perforada, para estos casos donde hay aire dentro del abdomen por algún motivo. Otra cosa que hablamos, que van a ver en muchas historias que le ponen en el abdomen, blando y depresivo. Yo pienso que es innecesario. Porque lo blando es lo que se deprime. Apriétense su abdomen con un dedo y eso es blando. ¿Por qué? Se deprime. Y traten de deprimir el escritorio y eso es duro porque no se deprime. O sea, lo blando es depresivo. O sea, no es blando y depresivo. No, si no, es una redundancia innecesaria. En la palpación del hígado, la palpación más clásica no es la que muestran en el video, sino la palpación con una sola mano o bimanual, una mano atrás del paciente y otra delante, y empiezo en la fosa ilíaca derecha, dejando mi mano ahí, la yema de mis dedos, mi mano por supuesto tibia, uñas recortadas y concentrado en que el paciente respire hondo y al respirar hondo su hígado se moviliza y se acerca a la yema de mis dedos. Entonces va a pasar por la yema de mis dedos el borde hepático. Y una vez que pase ese borde voy a precisar si ese borde es romo, es filudo, está aumentado de consistencia, es doloroso, no es doloroso, se moviliza o no se moviliza con la respiración y a cuántos centímetros debajo del reborde costal está ese borde. ¿Está a 2 centímetros? Eso es lo normal. ¿A 3 centímetros? Bueno, todavía aceptable. Está 8 centímetros por debajo del reborde costal, probablemente es hepatomegalia. Y entonces, pero como yo ya hice la percusión, si el hígado, el borde inferior está a 8 centímetros por debajo del reborde costal y en la percusión me da 15, 16 centímetros, entonces estoy con un hígado grande, una hepatomegalia. Entonces, si no he complementado la evaluación del borde con la percusión, no sé hasta dónde llega la altura hepática. ¿Correcto? Por eso es que hago la percusión y en la percusión yo sé, dice, está desde el quinto espacio intercostal derecho en la línea medio clavicular y se extiende 6 centímetros por debajo del reborde costal, entonces es un hígado grande, ¿correcto? La otra cosa dice, el hígado a veces no es palpable. Sí, es cierto y tampoco es cierto. A ver, ¿qué es cierto? Que en la línea medio clavicular, el hígado en un adulto muchas veces puede no ser palpable siendo un hígado de tamaño normal.
pero a nivel de la línea medio-esternal, siempre es palpable, casi siempre. Y lean en su libro qué tamaño tiene el hígado a nivel de la línea medio-esternal. Y con eso van a comprobar que siempre hay hígado, casi siempre, salvo pues que el hígado esté pequeñísimo por una cirrosis, o el hígado tenga un situs, y esté tosado, esté en la fosa ilíaca derecha, totalmente tosado, o que el hígado esté en el otro lado del organismo, ¿no? Hay un situs inversus y esté al lado izquierdo. Pero bueno, la cosa es que en el epigastrio es palpable generalmente. Entonces, cuando alguien no puede palpar el hígado, trate de palparlo en el epigastrio y lo van a palpar. La otra cosa que si quieren palpar fácil, pero que no es lo mismo que el adulto, es palpar niños. Un sobrinito, un hermanito pequeño de 3, 4 años, le van a palpar hígado y vaso incluso. Facilito. Porque es una pared abdominal delgadísima. La otra cosa también queda para recordarles es que palpar el sigmoides es lo más fácil. O sea, ciego tiene contenido líquido y es difícil palpar salvo que sea tumoral. Transverso, difícil de palpar. Descendente ya se puede palpar un poco. Sigmoides, palpable porque el contenido es sólido. O sea, de todo el colon, lo fácil de palpar es el sigmoides por 3 o 4 motivos. 1, porque es superficial. 2, porque tiene contenido sólido. 3, tiene un meso corto. Y 4, reposa sobre un plano músculo aponeurótico que me permite palpar. La otra cosa es que la técnica, la mejor técnica, no es la que ha puesto ella, sino poner mi mano de manera perpendicular a la línea inguinal. Pongo perpendicular y 2 traveses de dedo por encima de esta línea inguinal, voy a pasar por un tubo, como una soga, que es el sigmoides, y que puede estar aumentado de volumen, disminuido de volumen, o de tamaño normal, o puede estar doloroso en una colitis, o algo por el estilo. ¿Y qué más tenemos? Sí, creo que ese es fundamentalmente lo que quería recordarles, porque por lo demás hay una descripción bastante esquemática de lo que significa el examen de abdomen y de lo que tienen que lograr como competencias en esta rotación. Ahora sí, ¿preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, yo le paso a la delegada. Me pasa su correo. Bueno, ahí debe estar en el correo de la universidad. Le paso el rol de clases. Mañana debe ser la clase de cavidad oral con la doctora Coahuila. Y le paso el rol para hacer los mapas conceptuales o ensayos que nos indica la universidad. ¿Preguntas? Ok, doctor. Por si acaso, si cumplimos con lo que dice su sílabus, 30% de la evaluación de sus rúbricas es una evaluación sumativa, donde el profesor de práctica va evaluando día a día sus competencias y las va desarrollando. Por otro lado, junto con esta sumativa, incluimos el desarrollo de la historia clínica y el desarrollo de sus ensayos. Y ya me equivoqué. Esa era la formativa. Y la sumativa es una evaluación integral final de su profesor,
en donde tienen que hacer un buen diagnóstico de un paciente con video o como considere su profesor de práctica. Y esa también vale 30%. Y la teoría, que incluye también los ensayos, incluye lo que han aprendido, lo que saben de fisiopatología y las clases teóricas, que las hacemos en un examen por forms con 20 preguntas al final del curso, que significa 40%, y deben de estar todos aprobados en todo. Si no, no han logrado las competencias y deben volver a llevar el curso de alguna forma. ¿Está bien? Una Si no hay más pregunta, preguntas, Sí, doctor. diga. Sí, doctor, una pregunta. Respecto a la... Vamos a tener práctica ahorita con usted, doctor, su grupo. Vamos a desarrollarlo ahorita, después de que acabe esto. Sí, con mi grupo de práctica nos vamos a reunir ya mañana, después de la clase teórica. Mañana. Mañana, entonces. Ya, doctor, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Entonces aquí nos quedamos, que tengan buen día, estudien, saquen el máximo provecho a sus profesores, traten de sustentar todo en su fisiología, fisiopatología, anatomía, todo lo que han aprendido antes y en un buen libro de semiología. Conozcan un buen libro de semiología. No se guíen de las teorías, digamos, de un profesor. Con todo respeto, lo más importante es que tengan un sustento sólido de un buen libro de semiología para cada segmento. ¿Correcto? Entonces, aquí nos quedamos. Que tengan buen día.